Hola queridos niños y niñas de cuarto básico. Esperamos junto a la tía María Paz que se encuentren muy bien. Hemos grabado este video para revisar las actividades que corresponden a la clase número 9 de esta semana. Y el objetivo es sintetizar los contenidos de la unidad Todo es materia, desarrollando actividades en el texto escolar. Y la actividad desarrollan experimento de las páginas 150 y 151 y evaluación de la unidad en las páginas 154 a 157. Antes de comenzar, ¿qué trabajamos en la clase anterior? ¿Recuerdan? Observen la imagen que nos puede ayudar a responder esta pregunta. Veamos. En la clase anterior aprendimos a medir y registrar la temperatura utilizando diversos instrumentos. ¿Ahora sí lo recuerdan? Muy bien, ahora podemos comenzar. Página 150. Evaluación de proceso. Número 1. Lee la siguiente pregunta de investigación. Luego, realiza el experimento descrito que te permita dar respuesta a este interrogante. Y la interrogante es, ¿qué ocurre con el volumen del agua al cambiar de líquido a sólido? Letra A. Formula una hipótesis para dar respuesta a la interrogante planteada. Con la tía María Paz formulamos la siguiente hipótesis. El volumen del agua no cambia al pasar de líquido a sólido. ¿Qué hipótesis plantearon ustedes? Letra B. En parejas, consigan los materiales indicados. Lean el procedimiento que se indica a continuación y completen los pasos que faltan. Finalmente, lleven a cabo el experimento. Para realizar este experimento, necesitan pedir ayuda a algún familiar o alguien que lo esté apoyando en las actividades. Veamos los pasos. Paso 1. Coloquen 50 ml de agua líquida en el interior del globo y registren ese volumen en la tabla. Paso 2. Coloquen el globo en el congelador durante 1 hora. Transcurrido ese tiempo, retírelo. Paso 3. Midan el volumen del globo en su nuevo estado. Redacten en los pasos 4 y 5 el procedimiento que deben ejecutar. Veamos qué pusimos en el paso 4. Sumerjan el objeto en un vaso definido de agua, 300 ml, utilizando un vaso precipitado. Nosotros pusimos como referente 300 ml para medir en el vaso precipitado, pero a lo mejor ustedes pueden haber puesto más o pueden haber puesto menos. Eso va a depender de ustedes. Paso 5. Observen si el volumen del agua aumenta para obtener el volumen del globo en estado sólido. ¿Sí? Recuerden que si el vaso precipitado que ustedes tienen es solamente hasta 400 ml, la cantidad de agua que pongamos no debe ser mayor a 400. Continuemos. Ahora vamos a observar el experimento de la página 150. Veamos. Bueno, niños, ahora vamos a realizar el experimento de la página 150. A partir de este experimento responderemos la siguiente interrogante. ¿Qué ocurre con el volumen del agua al cambiar de líquido a sólido? Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Un globo, una jeringa, un vaso precipitado de 400 ml o cualquier vaso que tengan graduado y en el que podamos introducir el globo. Y por último, agua. Colocaremos 50 ml de agua en el globo. Para ello vamos a utilizar la jeringa. Una vez que haya introducido los 50 ml en el globo, le vamos a hacer un nudo lo más ajustado posible al agua, de esta manera. Ahora vamos a introducir en el vaso precipitado 300 ml de agua. Una vez que hemos introducido
la cantidad de 300 ml, vamos a poner el globo en el interior. Y vamos a esperar que deje de moverse y vamos a marcar con un plumón hasta donde llega el agua para ver cuánto fue lo que aumentó, tal como se muestra ahí. Ahora vamos a sacar el globo del agua y lo vamos a llevar al congelador mínimo por 1 hora. Bueno, niños, ya ha pasado 1 hora desde que llevamos el globo en agua líquida al congelador. Ahora vamos a medir el volumen en estado sólido. Para ello introduciremos el globo dentro del vaso precipitado y observaremos hasta dónde llega el nivel del agua. El volumen del agua en estado sólido no varió, sigue midiendo 50 ml. Por lo tanto, podemos concluir y dar respuesta a la interrogante diciendo que el volumen del agua no cambia al pasar de líquido a sólido. Sin embargo, tenemos que considerar que si tenemos una gran masa de agua líquida y la congelamos, aumenta levemente su volumen, ya que el hielo tiene menor densidad que el agua líquida. Por eso flota. Esto lo veremos en un próximo video. Ahora que ya hemos visto el experimento, respondamos la pregunta número 2. Dice, completen la siguiente tabla con los resultados de las mediciones realizadas. En este caso, nosotros tenemos, una tablita que debemos completar. Y dice, agua antes de ponerla en el congelador y después dice agua después de ponerla en el congelador. ¿Sí? Recuerden que acá estamos hablando del globo que vimos, al que le pusimos 50 ml de agua. Y luego por 1 hora lo llevamos al congelador. Veamos qué pasó con el estado físico con el agua antes de ponerla en el congelador. Su estado, era líquido. Veamos cómo estaban, en este caso, las partículas. Las partículas están desordenadas y la distancia que las separa es mayor que en los sólidos. Vibran y se pueden desplazar. Observemos el volumen. En el caso del volumen, era un volumen definido, porque dentro del globo pusimos 50 ml de agua en estado líquido. Veamos qué pasó ahora con el agua al ponerla en el congelador. El estado físico cambió a sólido, porque el agua se congeló. Veamos qué pasó con sus partículas. Las partículas están ordenadas y la distancia que las separa es muy pequeña. Vibran, pero no se desplazan. Y ahora vamos a ver qué pasó con el volumen. El volumen sigue siendo definido, es decir, que no cambia. Seguimos teniendo los 50 ml. Porque decíamos en un principio que habíamos llenado, nuestro vaso precipitado hasta 300 ml. Al introducir el globo subió hasta 350. Por lo tanto, la diferencia que subió eran los 50 ml de agua y se mantuvo de la misma manera. Vamos al paso número 3. Analiza los resultados de manera individual. Letra A. ¿Qué ocurrió con el volumen del agua al cambiar del estado líquido al sólido? Tal como vimos en el video, el volumen del agua se mantiene constante al pasar de estado líquido a sólido, es decir, no cambió. Seguimos manteniendo los 50 ml. Letra B. A partir de los resultados, ¿aceptas o rechazas la hipótesis planteada? ¿Por qué? Nosotros en un principio dijimos que no cambiaba, ¿cierto? Veamos entonces. Apruebo la hipótesis porque señalé que el volumen del agua no cambia al pasar de líquido a sólido. Letra C. ¿El procedimiento realizado fue el indicado para responder la pregunta de investigación? Sí, fue el indicado, porque pude medir de manera exacta el volumen de un sólido. Continuemos. En la página 151 vamos a encontrar una autoevaluación que dice, ¿cómo lo hice? Revisa tus respuestas junto a tu profesor, que es lo que acabamos de hacer. Luego, evalúa tu desempeño a partir de la siguiente pauta. En la parte superior
tenemos la siguiente información. ¿Sé hacerlo sin dificultades? Para ello, ustedes van a pintar 3 chinchillas. Después dice, sé hacerlo, pero con dificultades, van a pintar solo 2 chinchillas. Y por último, aún no sé hacerlo, van a pintar solo una chinchilla. Leamos entonces. Número 1. Formulé una hipótesis que se relaciona directamente con la pregunta de investigación. Número 2. ¿Completé correctamente los pasos que faltaban en el procedimiento? Número 3. ¿Medí correctamente el volumen del agua? Número 4. ¿Respondí correctamente las preguntas de análisis del procedimiento? Y por último, número 5. ¿Trabajé en equipo respetando la opinión de mi compañero? Es importante que ustedes respondan esta autoevaluación siendo sinceros y honestos, para que podamos, ¿cierto?, trabajar en aquellas cosas que nos generan aún dificultad. Sigamos. Responde en tu cuaderno. Reunidos en pareja, comenten sus logros. Luego respondan las siguientes preguntas. Para responder estas preguntas, una vez más es importante que puedan hacerlo con quienes les han ayudado a hacer los experimentos a lo largo de todo este periodo que hemos estado en cuarentena. La primera pregunta dice, ¿alcanzaron la meta personal planteada al inicio de la unidad? En la página 118. De ser así, ¿qué estrategias de las planteadas les permitieron alcanzar la meta? ¿Por qué? Al trabajar en grupos, ¿se preocuparon de expresar sus ideas con respeto y claridad? Fundamenta. En cuanto al trabajo colaborativo, ¿qué actitudes piensan que deben mejorar? ¿Cuáles deben mantener? Continuemos ahora entonces con las actividades de la página 154. Vamos a comenzar con la evaluación final de la unidad. Número 1. Dice, a partir de las siguientes características de la materia, es decir, volumen, forma y capacidad de fluir, compara los sólidos con los líquidos y los líquidos con los gases. Para ello, completa los siguientes diagramas. Si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Tenemos por este lado en color naranjo los sólidos y en color verde, ¿cierto?, los líquidos. Ahora vamos a completar. ¿En qué se caracterizan o qué características tienen los sólidos? Dice que los sólidos tienen forma definida y no fluyen. Veamos entonces qué pasa con los líquidos. Los líquidos tienen forma variable. ¿Recuerdan? Se adaptan al recipiente. Y en este caso tienen la capacidad de fluir. Ahora vamos a ver qué tienen en común los sólidos y los líquidos. En este caso, lo que tienen en común es el volumen definido. Sigamos. Ahora vamos a comparar en color verde los líquidos y en color morado los gases. Veamos primero los líquidos. Los líquidos tienen un volumen definido y los gases su volumen es variable. Vamos a ver qué tienen en común los líquidos y los gases. En este caso, ambos pueden fluir y además su forma es variable, es decir, se adaptan también al recipiente. Vamos ahora a la página 155. Número 2. Analiza la actividad realizada por Sofía. Luego responde las preguntas. Sofía puso una jeringa sobre una goma de borrar y comenzó a mover el émbolo hacia abajo, hasta un punto en que no pudo continuar. Veamos la pregunta A. ¿Por qué llegó un punto en que Sofía no pudo empujar más el émbolo? Recuerden que esta fue una actividad que hicimos también evaluada. Vamos a ver la respuesta. Porque las partículas de gas se encuentran comprimidas. Sigamos. Letra B. Sucedería lo mismo si se llenara la jeringa con agua. ¿Por qué? En este caso, si la jeringa tuviese agua líquida en su interior, no se podría mover el émbolo, ya que los líquidos son ligeramente compresibles. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que es muy poco lo que se comprime. Letra C. ¿Ocurriría lo mismo si se llenara la jeringa con arena? ¿Por qué?
¿Se acuerdan que nosotros lo hicimos con harina? Veamos entonces. Si la jeringa se llenara con arena, no se podría mover el émbolo, ya que los sólidos no se pueden comprimir. Letra D. ¿Qué propiedad quiso demostrar Sofía mediante esta actividad experimental? La propiedad que quiso demostrar Sofía es que los gases se pueden comprimir. Muy bien. Ahora sí, vamos a la página 156. Número 3. Observa la imagen y completa el cuadro con la información solicitada. Si ustedes observan, tenemos una botella de leche y un vaso de leche. Y dice, si quisieras calcular la masa de la leche contenida en el vaso, ¿cierto? Dice, ¿qué procedimiento realizarías? ¿Qué materiales utilizarías? Vamos a ver para calcular la masa de la leche. Para determinar la masa de la leche, primero debo medir en una balanza la cantidad de materia que tiene el recipiente donde se vaciará la leche. Después se agrega el líquido al recipiente y se mide nuevamente la masa. La diferencia, es decir, la sustracción que nosotros obtengamos de ambos valores corresponderá a la masa de la leche. Y vamos a ver qué materiales utilizaríamos entonces. Vamos a utilizar la leche, el vaso o un recipiente y la balanza. Sigamos. Si quisieras calcular el volumen de la leche contenida en el vaso, ¿qué procedimiento realizarías? Vamos a ver. Para determinar el volumen de la leche, se debe vaciar en un vaso precipitado o probeta. Luego se debe observar el nivel que alcanza, para poder en este caso calcular su volumen. ¿Qué materiales utilizarías? Para ello vamos a necesitar la leche y el vaso precipitado o una probeta. Ahora, si quisieras medir la temperatura de la leche, ¿qué procedimiento realizarías? Para medir la temperatura de la leche, se introduce un termómetro en el interior. Se espera unos minutos y se observa la columna de mercurio para conocer qué altura alcanzó. ¿Y qué materiales vamos a utilizar? En este caso vamos a utilizar el vaso de leche y un termómetro. Página 157. Número 4. Observa las imágenes y responde. A. ¿Qué se está midiendo en esta actividad? Si ustedes observan, nosotros tenemos acá en la primera imagen un vaso con hielo, ¿sí? Y hay un termómetro que está dentro de este recipiente con hielo. Y en la imagen número 2, ¿cierto? Tenemos el mismo recipiente con el agua, ¿ya? Que se está derritiendo, producto de que fue expuesta al fuego, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto? El termómetro adentro. Entonces vamos a responder. Letra A. ¿Qué se está midiendo en la actividad? Se está midiendo la temperatura de los hielos. Y en la letra B. ¿Qué instrumentos se está utilizando para ello? En este caso estamos utilizando un termómetro. Letra C. ¿A qué temperatura se encuentra el agua en la ilustración 1 y en la ilustración 2? Observen, en la ilustración 1, ¿cierto? Donde están los hielos, podemos ver que el termómetro marca 0 grados Celsius. Por lo tanto, la respuesta es 0. Y en la ilustración 2, si ustedes observan, llega la línea roja, ¿cierto? Hasta 100. Por lo tanto, la ilustración marca 100 grados Celsius. Sigamos. Hemos llegado a la parte final de la página 157 y nuevamente tenemos que responder esta autoevaluación. Dice, revisa tu respuesta junto a tu profesor. Es lo que acabamos de hacer recién, ¿verdad? Luego evalúa tu desempeño a partir de la siguiente pauta. Una vez más, ¿cierto? Recordamos que van a pintar 3 chinchillas si sé hacerlo sin dificultades. 2 chinchillas si sé hacerlo, pero con dificultades. Y una chinchilla si aún no sé hacerlo. Veamos la primera pregunta, dice. Compara los estados de la materia según las propiedades indicadas. Número 2.
Establecí el procedimiento y los materiales que se requerían para medir el volumen, la masa y la temperatura en la situación dada. Y por último, reconocí el funcionamiento del termómetro. Abajo dice, reunidos en parejas, comenten sus logros. Luego respondan las siguientes preguntas. Les recuerdo una vez más, ¿cierto?, que la idea es que ustedes puedan conversar con quienes les han ayudado a hacer este tipo de experimentos. La primera pregunta dice, ¿alcanzaron la meta personal planteada al inicio de la unidad? Nuevamente, ¿cierto?, se repite esta pregunta en la cual ustedes van a responder que de ser así, ¿qué estrategias de las planteadas les permitieron alcanzar la meta y por qué? Pregunta 2. En las actividades experimentales, ¿manipularon los materiales y los instrumentos en forma ordenada y precisa? ¿Cómo lo sabes? Y por último, frente a las dificultades que se le pueden haber presentado en el desarrollo de las actividades, ¿qué soluciones propusieron? ¿Les dieron resultados? Bueno, niños, hemos llegado al final de esta revisión de actividades. Esperamos junto a la tía María Paz que les haya servido para poder revisar sus respuestas. Nos vemos en una próxima videoconferencia. Que estén muy bien. Saludos.